Buenas desarrolladores, les mando un fuerte abracito. Para este tutorial vamos a utilizar la fuente de datos Kaggle, vamos a utilizar un dataset para obtener la información. En este tutorial, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ingresar o importar los datos en una tabla en Oracle. Vamos a utilizar la función count que nos va a retornar el total de registros que tenemos en tablas. Vamos a tantas veces la forma repetitiva del OR. Vamos a utilizar la sentencia like. Además vamos a utilizar la función sum y la función average. Para cargar la información que tenemos en un punto CSV se carga de la siguiente manera. Ejecutamos el create table, este que está por acá. Por acá refrescamos. Buscamos la tabla. Por acá se encuentra la tabla. Le damos importar datos. Buscamos donde se encuentra el punto CSV, el dataset, para este ejemplo, que es DB Salaries. Le damos siguiente, le damos siguiente, le damos siguiente y terminar. Y ahí ya nos cargaría todos los datos. Para poder observar los datos, nos vamos, ya que tenemos la tabla abierta por acá, nos vamos acá a datos y por acá podemos ver todos los datos que se nos cargó. ¿Cómo está compuesto esta tabla o este dataset? Está compuesto por un ID, un año, un nivel de experiencia, un employment type, full time, part time, un job title, que es básicamente la descripción, por ejemplo data science, un salario dependiendo de la zona, Europa, Estados Unidos, un salario en dólares, que esta columna la vamos a utilizar mucho, un employee resident, que es donde se encuentra el empleado. Por ejemplo, por acá encontramos Estados Unidos, Japón, por acá anda México. El remote radio, esta columna no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar también la company size. El L significa large, S small, M medium, así se clasifica de esta manera. Y básicamente esto es todo el dataset que teníamos en el punto CSV, ya pasado a lo que sería el gestor de base de datos de Oracle en una tabla. Entonces nos regresamos por acá al script de base de datos y lo primero que queremos hacer es saber cuántos datos hay en esa tabla. Entonces, ¿cómo podemos obtener cuántos registros hay en esa tabla? Es con la función count. Entonces aquí voy a introducir dos conceptos, o más que todo no son dos conceptos, sino la función count y los alias. Entonces, de la siguiente manera podemos obtener todos los registros en tabla. Con la palabra select, count, tráigame todos los registros que hay en tabla, as, le conozco un alias, en este le voy a poner total registros en tabla. ¿De qué tabla quiero obtener el total de registros que hay? De la tabla DataSign Job Salary. Punto y coma. From DataSign Job Salary. Entonces ejecutamos esa sentencia por acá y nos indica que tenemos 607 registros en tabla. Para continuar tenemos un requerimiento, ya sea de alguno de nuestros jefes o los que tenemos en los sprints, que es el siguiente: hacer un query de la tabla DataSign Job Salary que debe mostrar los siguientes datos: job title, experience level, work year, employee reason, salary in USD, de los salarios en USD que estén entre los $100,000 y los $900,000 del año 2020, del país Estados Unidos, y que el nivel de experiencia sea de entry levels. Agruparlos por las siguientes columnas: experience level, work year, job title, employee resident, salary in USD, y ordenarlos por experience level
y salario USD de forma ascendente. Supongamos que tenemos este requerimiento y nos indican realizar el query. Entonces, ¿cómo podemos realizar este query? Lo realizamos de la siguiente manera. Hacemos un select. Select. ¿De qué? De esto que nos indican por acá. Job title. Experience level. What year. Employee resident. Y salary USD. ¿De quién? ¿De qué tabla? De esta. Data Science Job Salary. Les ponemos ahora acá front. Data Science Job Salary. Y aquí es donde vienen las condiciones y vamos a ver algo nuevo para unos y algo muy conocido para otros, que es el between. El between lo que nos hace es obtener un rango, por ejemplo, entre 1 y 10. Entonces nos va a recuperar toda la información que está entre 1 y 10. En este caso, el requerimiento nos dice que tenemos que obtener los salarios que estén entre los $100,000 y los $900,000. Entonces, con la siguiente sentencia, realizamos ese primer requisito o primera consulta, que con la palabra where de quién, de qué es lo que nos están pidiendo que los salarios sean así, de salario en USD, between, entre los 100,000 y los 900,000, and 900,000. Entonces, si ejecutamos este query, ¿qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer todos los salarios que estén entre los 100,000 y los 900,000 y que sean de entry levels a continuación. ¿Cuáles otros filtros nos están solicitando? Nos están solicitando que sea del año 2020. Entonces, con la columna Work Year, colocamos acá la igualación, nos dice el año 2020. También nos pide otro filtro. Colocamos otro AND que nos diga que el Employee Resident, esta columna que está por acá, sea igual a Estados Unidos, que el acrónimo en la tabla, ¿cómo aparece? USS. ¿Qué otro filtro aplicamos de acuerdo al requerimiento? Que el nivel de experiencia sea entry level. Entonces, AND experience level, esta columna que está por acá, sea igual a EN. Entonces, con eso ya tenemos las condiciones realizadas. Pero también nos indica que tenemos que agruparlos por las columnas Experience Level, Year, Title, Employee Resident y Salario. Y ordenarlos por Experience Level y Salario de forma ascendente. Aquí es donde se introduce el concepto de ordenamiento y agrupamiento. Y es de la siguiente manera. Ponemos la palabra reservada Group By para ordenarlos de esta manera por Experience Level, Work Year, Title, Resident Employee y Salario en USD. Y tenemos que ordenarlos. Entonces, con la palabra reservada Order By, lo ordenamos por Experience Level y Salario. Entonces, por acá lo ponemos. Nos indica de qué forma, ascendente. Muchos de los datos que nos vayan a solicitar nos piden que sean ordenados de forma ascendente o descendente. Entonces, en este caso nos piden ascendente. Entonces ponemos ASC. Y con eso ya tenemos construido el query. Entonces, lo ejecutamos para ver qué nos devuelve. Entonces, como pueden observar por acá, ya nos devuelve un dato mucho más fácil de leer que utilizar un select asterisco, from todos los datos y nos muestra tal cual está esta tabla.
por acá, esto ya para un business analyst o alguien que maneje Power BI o inclusive alguien que necesite esta información puede interpretarla de una manera mucho más fácil y puede obtener gráficos estadísticos para poderlos aplicar y poder tener un control sobre lo que se hace del lado de frontend o para inteligencia de negocios, que es Power BI. Entonces, como acá podemos observar, dice Business Data Analytics Entry Level para el año 2020. En Estados Unidos el salario fue de $100,000. Data Science Entry Levels para el año 2020, su salario fue de $105,000. Machine Learning Data Engineer, un entry level para el año 2020 en Estados Unidos, gana $138,000. Y un Machine Learning Data Engineer, esto quizás puede ser en otra empresa, $250,000. Entonces con este query ya satisface este requerimiento. Y aquí vimos varias sentencias que nos ayudan a obtener datos para poderlos mostrar ya sea en una aplicación que hemos desarrollado, inclusive en Power BI. Utilizamos la cláusula begin, utilizamos un agrupamiento, un order by, ordenamos de forma ascendente, y si lo queremos ordenar de forma descendente ponemos la palabra dex y eso nos ordena de forma descendente. Entonces nos va a mostrar este 250,000 primero. Por acá nos muestra que el primero aparece el 250,000, 138,000, 105,000 y 100,000. Entonces aquí esto aparece de una forma mucho más legible para poder interpretarlo, ya sea en gráficos o en alguna aplicación que hemos desarrollado y que ahí tengamos gráficos o inclusive sacar una reportería. Entonces por acá nos muestra que Machine Learning Engineer es el que está ganando más. Esto depende de la compañía, recuerden. Si es una pequeña, mediana o grande, está ganando 250,000. Muy bien. Y tenemos otro requerimiento. Entonces en este requerimiento nos indican hacer un query que muestre el job title, experience level, el work year, salario en USD y company size de la tabla Data Science Job Salaries del país Estados Unidos y que el nivel de experiencia sea entry level. Agruparlos por las siguientes columnas: experience level, work year, salary in USD, job title, company size, y ordenarlos por work year, company size, experience level, salary in USD de forma ascendente, y que el query debe aparecer el salario máximo. Entonces nos indican sacar un máximo de algo. Entonces, ¿cómo es este query? Aquí ingresamos la función max. Entonces nos indican que este query debe llevar la siguiente sentencia: select, ¿de qué nos piden? De estas columnas, están por acá, from, ¿de qué tabla? Data Science Job Salary, que es con la que estamos trabajando, where, y aquí colocamos los filtros. Entonces nos indica que debe tener un filtro por país y por nivel de experiencia. Entonces where ¿qué? Muy similar a estos dos que están por acá. Estos serían los dos filtros a aplicar. Where employee resident is igual a USD, experience level, entry level, y nos indican que debemos agruparlos. Entonces utilizamos la palabra reservada group by. ¿Group by de qué? De estos campos. Y debemos ordenarlos. Entonces tuvimos que utilizar la palabra order by de los siguientes campos.
work year, company size, experience level y salario en USD. Pero nos indican el query debe aparecer el salario máximo. Entonces utilizamos la función max acá, max de salario en USD, y así se usa la función max en el lenguaje SQL. En este caso recuerden que estamos utilizando la base de datos Oracle. No suele cambiar en los demás gestores, pero así se utiliza. Colocamos aquí el dato que queremos sacar el máximo. Puede ser una columna, puede ser algún otro tipo de dato que queramos sacar el máximo. Entonces ahora vamos a ejecutar este query para ver qué es lo que nos muestra. Por acá nos muestra la siguiente información. Nos indica que Big Data Engineer Entry Level en el año 2020, el salario máximo fueron $70,000 en una compañía grande. Entonces por acá se muestran todos los datos del 2020. Entonces vamos a interpretarlos. Dice Data Analysis fueron de $72,000 para el año 2020 para un entry level en una compañía grande. En otra compañía grande tuvimos $91,000 de salario. En otra compañía grande, Business Data Analysis fueron $100,000. Machine Learning Data Engineer $250,000. Data Science $105,000 en una pequeña. Y Machine Learning Data Engineer $138,000 en una compañía pequeña. Entonces nos está agrupando por el job title, nivel de experiencia entry level, por año. Por acá pueden ver los del 2022. Esos son los datos del 2022 y esto nos sirve para poderlo sacar mediante algún tipo de backend y poderlos mostrar en un frontend que muestre gráficas. Muy bien, ahora vamos a introducir otras dos funciones que son el max y el min. Van a sacar el máximo y el mínimo. Entonces el requerimiento nos dice hacer un query que muestre el job title, experience level, work year, salario máximo y salario mínimo de la tabla Data Science Job Salary del país Estados Unidos y que el nivel de experiencia sea Entry Level. Agruparlos por las siguientes columnas: Experience Level, Work Year y Job Title, y ordenarlos de forma ascendente por Work Year, Experience Level. Entonces, ¿cómo sería este query para poder utilizar estas funciones max y min? Sería, de la siguiente manera: select. ¿De qué campos voy a hacer el select? Por acá no nos indica. De job title, work experience y work year. De estas columnas. Y nos indica tener el salario máximo y salario mínimo. Entonces, ¿cómo saco yo eso? Ya por acá utilizamos max de salary en USD. Entonces sería de la siguiente manera: max de qué? De salary in USD, dólar, coma. Utilizamos la función min para sacar el mínimo, que me tenga el mínimo, el salario mínimo. ¿De qué? De esta misma columna, salary in USD. Okay. ¿De cuál tabla? De la que estamos haciendo el análisis, que sería del Data Science Job Salary. Y por acá viene lo que sería las consultas o los filtros. En este caso sería con where. ¿Where de qué? ¿De qué nos pide acá el filtro? Nos indica que sea del país Estados Unidos y que el nivel de experiencia sea entry level.
Entonces serían estos mismos filtros a aplicar. ¿Y por qué me piden agruparlos y ordenarlos? Me piden agruparlos por Experience Level, Work Year y Job Title. Entonces, nuevamente utilizamos la función Group By, la cláusula Group By de Experience Level al Job Title. Y con la cláusula Order By obtenemos el Work Year y el Experience Level que nos están solicitando. Que no se nos olvide poner la forma ASK para tener los datos de forma ascendente. Entonces básicamente así se obtiene y así se usa las funciones max y mint. Entonces vamos a ver los datos para ver cómo salen y cómo se logran interpretar. Entonces por acá podemos observar que nos agrupa por título, por el nivel de experiencia y por año. Y nos indica máximos y mínimos que tuvieron en ese año en este puesto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, buscar los Mind, nada más cambio en el filtro por la sentencia MI y nos aparece también por MI. En este caso nos indican Entry Level, EN. Entonces volvemos a ejecutar por acá. Y estos son los datos que nos aparecen. Entonces vamos a tratar de interpretarlos o ver cómo aparecen o cómo podemos interpretarlos. Un puesto de Entry Level para el año 2020, el máximo salario fue de $91,000 y el salario mínimo fue de $71,000. Esto ya lo podemos plasmar en un gráfico o en algún reporte que necesitemos. Entonces dice Business Data Analysis, un Entry Level ganó en el año 2020 $100,000. Su salario máximo y su salario mínimo estuvieron igual. Por acá aparece que el Data Science también no varió. Machine Learning Engineer $250,000 máximo y $138,000 mínimo. Y así sucesivamente. Entonces vamos a comparar. Imagínense que esto esté en un gráfico. O sea, se podría apreciar mejor. Entonces, por ejemplo, si utilizamos Data Analysis, con este Data Analysis, para los años 2020 y 2021, por acá vemos que el salario fue de $91,000 y para este año fueron de $90,000. Bajó. Para este año 2020 el mínimo fue de $72,000 y para este año el 2021 fueron de $50,000. Entonces, ¿cómo podemos tal vez hacer un filtro que nada más me muestre Data Analysis? Recuerde que este filtro está en Job Title, es este. Entonces por acá ponemos AND de Job Title para poder apreciar un poquito mejor lo que sería, y podemos copiar esto que dice por acá, que nos obtenga solo estos datos, que sea database, para poder observar cuánto varió. Entonces por acá nos muestra estos dos datos. Dice que para el año 2020 el salario máximo fue de $91,000, $72,000. Ese mismo puesto para el año 2021 fue de $90,000 máximo, el salario máximo, y el salario mínimo fue de $50,000. Ya esto es algo que se puede analizar, es algo que se puede plasmar en datos o de sacar de reportería a alguien que le interese, o inclusive algún requerimiento que tengamos que cumplir. Entonces por acá nos indica algo estadístico que nos sirve para poder analizarlos, ya sea para las personas que estén en Power BI o en Data Analytics.
Y con esto utilizamos la función max y min. Entonces obtenemos el salario máximo de todos los años y el salario mínimo de todos los años. Entonces volvemos a quitar este filtro por acá para mostrar los demás datos que tenemos que mostrar según el requerimiento. Entonces por acá nos muestra todos los puestos que hay a disposición del nivel entry level para los años 2020, 2021 y 2022. Para continuar, tenemos otro requerimiento que nos indica hacer un query que muestre Employee Resident, Work Year, salario máximo, salario mínimo y la suma de los salarios de la tabla DataSign Job Salary de los países de Estados Unidos y Japón. Entonces vamos a comparar salarios máximos, mínimos y la suma de los salarios de Estados Unidos y Japón. Y agruparlos por Work Year y Employee Resident y ordenarlos de forma ascendente por Work Year. Entonces, ¿cómo sería este query para poderlo interpretar y que nos muestre lo que quiere el requerimiento? Entonces sería de la siguiente manera: select ¿de qué campus? Employee Resident, Work Year. ¿De qué? Aquí es donde introducimos una nueva función que es sum. Esta función lo que va a recibir básicamente por parámetro es la cantidad. Entonces vamos a sumar todos los salarios de la columna salary. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería de la siguiente manera. Utilizamos la palabra sum, que esto existe en cualquier gestor de base de datos, no solo en Oracle. ¿De qué? De salarios. ¿Y cuál es la columna de salarios? Esta que está por acá. Entonces la copiamos y la pegamos. Aparte de eso, nos indica que tenemos que sacar el máximo y el mínimo. Entonces por acá tenemos este query o esta sentencia básicamente: salarios máximos y mínimos. ¿De qué? From. ¿De cuál tabla? De la que estamos trabajando, que es DataSign Job Salaries. Y ahora aquí es donde vamos a aplicar los filtros. Queremos comparar Estados Unidos y Japón. Entonces, ¿cómo era ese filtro de país? Es de la siguiente manera: de Employee Resident, US, ¿y qué? Tenemos que poner otro filtro con la palabra AND de la siguiente manera. El acrónimo de Japón es JP. Vamos a observarlo por acá. Vamos a buscarlo por acá. ¿Ves? Es JP. Pueden observar por acá. Muy bien. Y nos indica agruparlos por año y por residencia. Entonces vamos a agruparlos por acá por año y por residencia con la palabra where. ¿De qué? De group by. El agrupamiento. Este agrupamiento. Group by. Group by ¿de qué? ¿De cuáles campos tenemos que agrupar? Entonces agruparlos por Work Year y por Resident. Entonces por acá quitamos esto y ordenarlos con la palabra order by. Ordenarlos por Work Year de forma ascendente. Eso es lo que nos dice el requerimiento. Entonces, ¿cómo saldrá esta información? Entonces vamos a ejecutarlo y nos da el resultado de eso. Entonces nos indica que por año, en Japón, para el año 2020, el salario máximo fueron de $260,000. El salario mínimo fueron de $41,689 y la suma de los salarios para ese año fue de $301,689. Con respecto a Estados Unidos,
¿qué vemos por acá? Que el salario es mayor. El salario máximo en Estados Unidos fue de $450,000. El salario mínimo fue de $70,000. Y la suma de sus salarios fueron de $39,365,50. Como podemos observar por acá, nos agrupa por JP en diferentes años. Nos trae del año 2020, 2021 y para el año 2022. Entonces esto podemos obtenerlo y poderlo mostrar en Power BI mediante gráficos o inclusive hacer una reportería. Continuando con estos ejercicios, por acá muchas veces podemos agruparlo. Por ejemplo, acá nos muestra que el requerimiento que sea ordenado por Estados Unidos y Japón. Pero ¿qué pasa si nos dice que lo ordenemos por México, por Pakistán o por algún otro país? Entonces por acá volvemos a colocar otro OR, por ejemplo. Pues por acá, y en este caso supongamos que es México, ¿verdad? Ejecutamos el query y nos muestra salarios de México. Y si nos indican que sea de Pakistán o de Francia es la sigla FR. Entonces ponemos otro OR, ¿verdad? Vamos a copiar, ponemos otro OR y ponemos FR. Volvemos a ejecutar y nos muestra los salarios de Francia. Nos está mostrando correctamente toda la información que nos solicitan, pero esta forma de poner tantos ORs, existe una abreviación que nos facilita ver tanto OR en una sentencia de SQL. ¿Cuál es? Es la palabra reservada int. Entonces vamos a copiar y pegar este query y vamos a modificarlo de la siguiente manera. Entonces queremos obtener, por ejemplo, estos mismos datos que nos muestra acá, pero sin utilizar tantos ORs. Entonces colocamos de la siguiente manera: borramos esto y colocamos employee resident int, ¿en qué? En los países de US, JP, Japón, coma, MX, México, coma, Francia. Básicamente lo que nos hace este int es suplantar tanta repetición del OR y nos va a mostrar los mismos datos, y así se puede apreciar mucho mejor un query y es una muy buena práctica. Entonces ejecutamos la sentencia y como pueden observar no nos varió en nada, pero a razón de ejecutarse y poder tener una lectura y utilizar buenas prácticas a la hora de crear un query, lo podemos hacer de esta siguiente manera. Entonces vamos a utilizar el requerimiento original para mostrarlo con la consulta utilizando int. Como pueden observar por acá, ya tenemos la consulta de una mejor forma, quitando tantos ORs en nuestra consulta de base de datos. Ahora vamos a utilizar otro ejercicio utilizando la palabra int. Más que todo, la palabra reservada int. Vamos a sacar los datos de México. Vamos a utilizar esta misma función, pero lo vamos a ordenar por Work Year, Employee Resident y Job Title. Y vamos a ordenarlo por Work Year de forma ascendente también. Agruparlos y ordenarlos. Entonces, ¿cómo sería este query para practicar un poco más el int? Sería de la siguiente manera. Vamos a copiarlo y pegarlo, que el video se nos haga un poquito más corto. Quitamos la palabra zoom y
queremos México, que es MX. Queremos agruparlo por Word Year, Employee Resident y Job Title. Job Title. Ordenamos por año de forma ascendente y vamos a ver qué nos muestra a continuación este dato. Muy bien. Nos indica que en México, para el año 2020, el salario máximo fue de $33,511 y el mínimo también fue igual. Para el 2021 fue de $2,859, el máximo y el mínimo son iguales. Entonces, queremos ver cuál es el puesto. Entonces ponemos por acá el job title, punto y coma, y volvemos a ejecutar el query. Entonces nos indica que tanto para Data Engineer como para Data Science, para el año 2020, el máximo fue de $33,511, tanto como para mínimo y máximo. Y para Data Science, para el año 2021, fue de $2,859 y $2,859, tanto máximos y mínimos. Bien, continuando, tenemos otro requerimiento que nos indica hacer un query que muestre el job title, employee resident, work year, salario máximo y salario mínimo de la tabla Data Science Job Salaries del país Estados Unidos y que todos los job titles sean Data Engineer. Esto es muy importante, que todos los job titles concuerden que sean Data Engineer. Agruparlos por las siguientes columnas: work year, employee resident, job title, y ordenarlos de forma ascendente por work year, por año. Entonces, ¿cómo sería este query? Este query, aquí vamos a introducir algo nuevo que es la palabra like. Esta palabra like, palabra reservada like, nos va a ayudar a obtener todos los job titles que concuerden con Data Engineer. Entonces nos va a recuperar en la query, nos va a mostrar, el resultado final nos va a mostrar todas las palabras que concuerden con Data Engineer en el job title, nos va a mostrar ese resultado. Entonces será de la siguiente manera el query. Vamos a colocar la palabra select. ¿De qué campos? De job title. Por acá. Ok. Job title, employee resident, work experience, salario máximo y salario mínimo. ¿Recuerdan cómo sacar el salario máximo? De la siguiente forma. Entonces vamos a copiar por acá para ahorrarnos unos segundos. Y aquí ya tenemos qué es lo que nos va a mostrar. Estas son las columnas que nos va a mostrar. From de Data Science Job Salary, where employee resident sea igual a US y que el job title, esta columna que está por acá, nos traiga o nos recupere todos los nombres que concuerden con Data Engineer, antes o después, pero que concuerden con Data Engineer, o sea, que contengan esa palabra. Entonces, con la palabra like, este es un ejemplo de cómo utilizar like, sería de la siguiente manera: like de porcentaje, Data Engineer. Y lo agrupamos con la palabra group by por work year, employee, resident y job title. Y lo ordenamos por work year. Order by work year de forma ascendente. Muy bien, vamos a ver qué nos muestra este query. Vamos a ver si satisface el requerimiento que tenemos por acá de ejemplo. Como pueden observar, todas las palabras que concuerdan con Data Engineer nos las recuperó.
Por acá dice Big Data Engineer, Data Engineer, Data Engineer, Data Engineering, Manager, Director of Data Engineer, Lead Data Engineer, Principal Data Engineer y Data Engineer. Entonces, esta es una forma de utilizar like. También existe otra forma de utilizar like, quitando que concuerde solo con data, de la siguiente manera. Entonces ejecutamos la sentencia y nos trae todos los job titles que la primera palabra sea data. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí dice data. Como pueden observar, nos recuperó toda la información que comience con la palabra data. Data Analysis, Data Engineer, Data Science Consultant, Data Science Manager, Data Science, Data Analyst, Data Analyst Engineer, Data Analyst Management y así sucesivamente. Y además, por acá, ¿verdad? Eso también nos puede ayudar para poder mostrarlo en gráficos y en reportería. Nos muestra que por país, en el año, por acá nos muestra por acá, año 2020, salarios máximos y salarios mínimos. Año 2021, de todos los puestos, comenzando con data, que comiencen con data, estos que están por acá, todos estos salarios. Y para el año 2022, todos esos que están por acá. Imagínense esto en un gráfico. Sería mucho más comprensible a la hora de mostrarlo. Y los de Power BI quedarían súper con este query. Entonces, con eso satisfacemos la necesidad del query. Entonces, por acá les acabo de mostrar cómo es recuperar con toda una información que concuerde en el job title Data Engineer y que comience solamente con la palabra data y nos muestre esta información. Continuando, tenemos este otro requerimiento. Hacer un query que muestre el experience level, job title, employee resident, work year, salario máximo, salario mínimo y el promedio salarial. Aquí es donde vamos a ingresar una nueva función que es AVG, average, que nos trae el promedio de todos los salarios, nos hace una promediación. Entonces esa es otra función muy utilizada para el análisis de datos. De la tabla Data Science Job Salary, del país Estados Unidos y de todos los job titles sean exactamente igual a Data Engineer. Agruparlos por las siguientes columnas: Experience Level, Work Year, Employee Resident y Job Title. Y ordenarlos de forma ascendente por Experience Level y Work Year. Entonces, ¿cómo sería este query para que satisface las necesidades del requerimiento? Entonces sería de la siguiente manera. Select. ¿De cuáles campos? Nos solicitan Experience Level. Acá. De Experience Level, Job Title, Employee Resident y Work Year. Nos indican salario máximo y salario mínimo. Por acá ya habíamos realizado esto. Para ahorrarnos unos segundos, le damos copiar y pegar. Y nos indica sacar el promedio salarial. Y aquí es donde colocamos la función AVG, average. AVG, ¿de qué? De salario en USD. From, ¿de qué tabla? De la que estamos trabajando con el ejemplo, que es Data Science Job Salaries. Where, ¿cuáles serían las condiciones de filtro? Nos indican que las condiciones de filtro en el requerimiento son las siguientes: que el país sea Estados Unidos y que todos los job titles sean exactamente igual a Data Engineer. Entonces, como ya teníamos un ejemplo de filtro, colocamos esto, tomamos de acá a acá para hacerlo un poquito más rápido y que sea exactamente a Data Engineer. Entonces, por acá sería Data Engineer. Y nos indican agruparlo por las siguientes columnas: Work Experience, Work Year
job title. Entonces, group by de estas columnas y ordenarlas por experience level y warrior. Entonces colocamos order by por estas columnas que están por acá y que no se nos olvide colocar de forma ascendente, ASC, punto y coma, y vamos a mostrar estos datos. Muy bien, por acá nos muestra, nos indica entry levels, es la abreviatura EN, EX es experience, MI es mine, S es senior. Entonces nos indica que para entry levels de data engineer en los Estados Unidos en el año 2001 y 2002, el salario máximo para el 2001 fueron de $80,000. Para el año 2022 fueron de $120. Para el año 2021, Data Engineer, $72,500. Para el año 2022 de la misma posición, Data Engineer, el mínimo fue de $65,000. Entonces, para el año 2021 tuvo un promedio salarial de $76,250. Para el año 2022 el promedio salarial subió, fue de $92,500. Entonces vamos a ver por acá. Por acá hay otro que subió para ese año, que es el Experts, el Mine. Vamos a ver por acá. Esos son los del Mind. El promedio salarial del Mind fue de $108,000 para el año 2020. Para el año 2021 fue de $128,547. Para el año 2022 fue de $128,766,5. Y para los seniors están estos datos. Pero por acá podemos observar que el experience tiene más. Es el que cotiza más. Entonces, con este query satisface las necesidades de este requerimiento. Y como pueden observar, en todo este proceso de crear el query, introdujimos la palabra between, reservada del SQL. El group by lo utilizamos en todas las queries. El order by también mostramos la forma de cómo utilizar un maximus y minimus. También mostramos cómo utilizar la función sum para que nos retorne toda la sumatoria, todos los salarios. También mostramos una mejor forma de cómo no estar repitiendo tantos OR, que es con la palabra reservada int. También introdujimos la palabra reservada like, que por acá volvemos a ejecutarlo. Nos trae todos los datos que comiencen con data. Y por último, sacamos un promedio salarial. Todas estas funciones son funciones que nos van a ayudar a la hora de realizar un query, ya sea que seamos DBA o que seamos de ciencia de datos para poder analizar datos, o inclusive alguien que esté trabajando con Power BI,
estas funciones les van a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo a la hora de utilizar. Entonces este tutorial no solo se queda para los desarrolladores, sino también para las personas que están comenzando o las personas que están practicando. Inclusive todos estos queries se pueden mejorar de una manera más. El punto es que quería mostrárselos para que puedan tener algo como base. Tanto las personas que están comenzando la universidad como las personas que están comenzando en el mundo de análisis de datos. Entonces, todo este tutorial va dirigido a esas personas que están comenzando en la universidad con los cursos de base de datos y también a las personas que están comenzando la carrera de ingeniería industrial y que se dedican al análisis de datos, como lo que sería utilizar Power BI, que utilizan mucho query. Ahí se utilizan mucho query para obtener la información de bases de datos o de algún data lake. Así que muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido y les recuerdo, si te gustó, compartilo, guárdelo, descárgalo y sígueme. Y recuerda que nada es imposible.